no tiene la hoja, ahí está la hermana todavía tiene unas copias. Entonces, ahí tenemos, serie bíblica sobre el matrimonio. Iglesia Bautista de San Fernando Chosica. Tema número 2, el esposo y su función o su papel, el papel que le corresponde al marido dentro del matrimonio. Introducción. En ningún centro de estudios o universidad o manual de consejería matrimonial o consultorio psicológico podrán explicarnos qué es el matrimonio, cuál es su diseño y cómo funciona. Y esto debido a que el mundo no entiende ni de lejos en qué consiste este diseño de Dios. A menos que ellos estudien la Biblia, ¿no? Sería la única manera, ahí sí. Si un consejero matrimonial o un psicólogo o un médico, etcétera, ¿no? O un antropólogo, todos los que llevan las ciencias humanas, que casi siempre, nunca tienen la menor idea de lo que Dios ha diseñado en el mundo, porque nunca abren las páginas de la Biblia, al contrario, menosprecian la palabra de Dios, no tienen la más mínima idea de las cosas que Dios ha creado, porque menosprecian las cosas de Dios. Y muchas veces niegan completamente también a Dios. Pero si abriesen la Biblia ellos, los hombres de ciencia, los psicólogos, los psiquiatras, los consejeros, si abriesen la palabra de Dios, ahí encontrarían cómo Dios creó, cómo Dios diseñó el matrimonio y el por qué también. Porque cuando nos apartamos del diseño de Dios, siempre fracasamos, ¿no? Y una de las cosas en las que el hombre se equivoca completamente, o tal vez hay que decirlo más claro, en que el hombre engaña, y los maestros de este mundo, una de las cosas en que ellos engañan, voluntariamente o involuntariamente, pero engañan al resto de las personas, porque las personas dicen, bueno, él es un doctor, es un psicólogo, es un psiquiatra, es un antropólogo, es un sociólogo, entonces él sabrá las cosas. Yo no sé, pero él me ha dicho, el doctor me ha dicho, el psicólogo me ha dicho esto. Y entonces la psicología, ahí está en la hoja, ¿no? La psicología divide a las personas en 4 temperamentos. 4 temperamentos según la psicología. Temperamento sanguíneo, temperamento flemático y también melancólico. Entonces la psicología dice que todas las personas tienen uno de estos 4 temperamentos, o bien, perdón siempre por este problema mío de las alergias. Bueno, ellos dicen que en las personas hay 4 temperamentos, o bien la combinación de ellos. Que alguna persona tiene mitad colérico, su temperamento, mitad colérico, mitad sanguíneo y así, ¿no? Pero eso es un punto bastante peligroso si lo comparamos con la Biblia. Es cierto, Dios ha creado a todas las personas bien diferentes, pero eso no significa que la manera como tengo la tendencia de mi temperamento, no significa que entonces todo lo que hago va a ser justificado. Y eso es el problema. Incluso los psicólogos van a defender eso, ¿no? Bueno, este niño es demasiado travieso, le hace bullying a todos y es un problema viviente este niño. Pero ¿qué vamos a hacer? Porque ha nacido colérico sanguíneo, ha nacido este niño, ese es su temperamento, colérico sanguíneo. Entonces compréndanle, ¿no? El pobre no puede dominar su carácter porque nació así. Nació con un temperamento colérico y encima de eso, temperamento sanguíneo. Y bajo ese concepto, entonces, nadie lo corrige al niño porque él así ha nacido colérico y sanguíneo. No le podemos corregir porque él es así. ¿Qué estamos haciendo? Sencillamente defendiendo el pecado.
Y eso no se llama temperamento colérico, simplemente se llama el pecado de la persona, sea niño o sea adulto, es simplemente pecado delante de Dios. Recuerdo yo cuando tenía yo como unos 6 o 7 años y vivíamos en Matucana, un pueblo pequeño, ¿no? Acá más arriba, llegó un familiar, unos familiares, unos primos llegaron con sus hijos y había un niño como de mi edad y estábamos ahí jugando. De repente, de buenas a primeras, hasta ahora me acuerdo yo, agarró la tapa de un timbre de la bicicleta y me tiró en la cabeza con toda su alma. ¡Juas! Y se me hinchó una bola acá en la cabeza, pero sin razón alguna, ¿no? Nada le había hecho yo. Entonces el psicólogo va a decir, no, comprendo, eso es un niño colérico, ¿no? No hay que decirle nada. Pero ¿qué dice la Biblia sobre eso? La Biblia no dice no hay que decirle nada, la Biblia dice que hay que corregir, porque lo que está haciendo es pecado. Sí, será un niño pequeño, sí, pero el niño pequeño también sabe pecar, también sabe desobedecer a sus padres y también a Dios. Sabe desde pequeño el niño y aún más de eso sabe que eso es malo hacerlo. Miren la diferencia entre la psicología y la Biblia, ¿no? Y ahora esto es igual dentro del matrimonio. En la pareja van a ir donde el juez y le van a decir, señor juez, hemos estado casados 3 años, pero como ya no nos comprendemos, entonces queremos divorciarnos. ¿Y por qué razón quieren divorciarse? Bueno, por incompatibilidad de caracteres. El carácter de él no se lleva con mi carácter. Qué linda manera de disimular y de librarse de la culpa, porque el Señor dice en su palabra que no hay motivo de deshacer un matrimonio por razones así como esta, ¿no? Que no me comprendo con él, ella no me comprende, ni yo le comprendo a ella. El problema no es incompatibilidad de caracteres, el problema es sencillamente el pecado de diferentes maneras, pero la razón no es psicológica. Las razones de estos fracasos matrimoniales no son razones psicológicas. Y como la Biblia dice, ¿no? Engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y perverso. ¿Y quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Los psicólogos jamás van a reconocer que eso es el pecado y no es un asunto psicológico. Eso de psicológico es un disimulo para librarse de la culpa que hay en el hombre y en la mujer. Y además esos problemas, entre comillas, psicológicos tienen un remedio y el remedio se llama arrepentimiento. Y además Dios nos da poder para vencer esos problemas mal llamados psicológicos. Recuerdo que conocí a una pareja de esposos, años atrás estamos hablando del año 82, por ahí más o menos. Por un tiempo estuve yo asistiendo a una iglesia en Lima, no aquí sino en Lima. Recuerdo una pareja, se habían convertido al Señor ellos dos. Y cuando se convirtieron a Cristo, supieron algo muy interesante. Miren, justo se convirtieron a Cristo en el momento cuando estaban en proceso de divorcio. Ahí se convirtieron los dos al Señor. ¿Y qué sucedió como resultado de su conversión a Cristo? Dijeron, no importa que el divorcio esté en marcha y que los abogados estén llevando adelante el divorcio, no importa. Se reconciliaron y tuvieron que dejar ahí nomás al abogado y decirle, mire, ya no nos vamos a divorciar. Y el abogado diría, ¿pero por qué? Porque su ganancia ya no hay mucha ganancia del trámite de divorcio. No se divorciaron, al contrario, se reconciliaron como resultado de su conversión a Cristo. Entonces, el remedio para estos problemas profundos dentro del matrimonio no es un remedio psicológico,
porque la causa no es psicológica, es una causa espiritual, es un problema de rebeldía contra Dios, contra los mandamientos de Dios. Ese es el problema. No es psicológico ni tiene explicaciones así, ¿no? La siguiente página, página número 7. Ahí está en el segundo acápite. ¿Cuál es el diseño divino del matrimonio? Entonces repasaremos la primera mención del matrimonio. Y dijo Jehová Dios, ahí está la misma lectura en la hoja. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, hacerle ayuda que esté delante de él. E hizo caer Jehová Dios sueño sobre el hombre y adormecióse. Y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y edificó Jehová Dios la costilla que tomó del hombre en mujer y trájola al hombre. Y dijo el hombre, esta vez hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada esta. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán por una carne. Y eso es, en la primera mención del matrimonio está el diseño divino, ¿no? Miren cómo Dios nos explica aquí que la mujer es una parte del hombre, ha sido tomada de su propio cuerpo. Y como muchos han notado, con mucha razón, Dios no tomó a la mujer de los pies del hombre para que esté sometida, ¿no?, bajo él. Tampoco tomó a la mujer de la cabeza del hombre para que esté por encima de él, sino que la tomó al lado de su corazón, o sea, en la costilla. De ahí, del lado de su corazón, tomó Dios a la mujer. Tomó una parte del cuerpo de él mismo y Dios creó una mujer de allí, ya no del polvo de la tierra, para ser su compañera amada. Así es cierto, ¿no? De cerca de su corazón. Y ese es el concepto de Dios. La mujer es una parte del hombre, es parte de él mismo. Por eso Dios ha hecho el matrimonio para que ya no sean dos, sino uno solo. Y el Señor lo repite acá, el siguiente pasaje de Mateo dice, ¿ve? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Dios creó el matrimonio. El hombre ha creado el divorcio. Mientras el matrimonio es creación de Dios, la unión del hombre con su esposa. El divorcio es creación del hombre. No, el divorcio no es creación de Dios. Y cuando los doctores de la ley en Israel le preguntaron al Señor Jesús, y entonces, ¿por qué por qué en la ley está escrito sobre el divorcio? El Señor les dijo, por la dureza de vuestro corazón, por eso. Dios nunca diseñó ningún divorcio, es el hombre el que ha creado el divorcio. Y además lo ha hecho por la pecaminosidad de su propio corazón, no porque Dios haya previsto, bueno, si no les va bien, entonces se divorciarán. Eso jamás hizo Dios, esa manera de preparar un supuesto divorcio. Ahora vamos a hablar sobre el divorcio ya en la última clase, que es la número 7 del 30 de noviembre, ¿no? Ahí hablaremos sobre posibilidad de divorcio, porque hay una sola razón en la que el Señor Jesús dice solamente por esta razón. Y no voy a decir la razón de divorcio aquí para que se queden con el apetito de venir ese día y saber cuál es la única razón que el Señor Jesús menciona para divorciarse.
Entonces, seguimos allí en la misma hoja, ¿no? Examinaremos entonces la manera como Dios lo ha diseñado, el matrimonio. 1. La mujer fue creada por causa del varón y como una ayuda exacta para él. La mujer fue creada por causa del varón y fue creada para ayudar al varón. Ahora sabemos que actualmente hay muy fuerte está el movimiento del feminismo, ¿no? Bueno, no importa cuán fuerte sea el feminismo, los principios de Dios son iguales y son eternos. Nunca cambian los principios de Dios. No es como nosotros, que todo va cambiando en las modas del hombre, en las maneras de pensar del hombre. Lo que Dios hizo fue para siempre. Y no como dicen las feministas, ¿no? Que dicen prácticamente lo que quieren impulsar en el feminismo es que la mujer sea igual al hombre porque son desiguales, y lo cual no es cierto. El hombre no es superior a la mujer. Miren, si Dios ha dicho que el matrimonio, el varón es la cabeza y la mujer es el cuerpo, esa es la unión. Ya no son dos, son uno solo. Pero al ser uno solo, ellos dos son como un solo cuerpo. Y el cuerpo no puede partirse, la cabeza acá y el cuerpo acá, ¿no es cierto? El cuerpo es uno solo. Entonces, cuando se casa una pareja, ya dejan de ser dos, son uno solo. Y al ser uno solo, él, el varón, el esposo, es la cabeza. Y ella, la esposa, es el cuerpo. Y están unidos indisolublemente ellos dos. Pero entonces, ¿podría caber en esta unión que Dios ha hecho semejante al cuerpo? ¿Podría caber esta pregunta? ¿Quién es superior? ¿La cabeza es superior o el corazón es superior o la pierna es superior? ¿Cuál es superior y cuál es inferior en el cuerpo? Ninguna parte del cuerpo es superior a otra parte del cuerpo. ¿Ven? Esa pregunta no cabe hacerse, porque tan necesario como es la cabeza, es necesario el pie. Y el cuerpo entero no podría moverse si no fuera por el pie. Y tan necesario es como es el brazo entero, es el dedo meñique, que parece que no fuera tan útil, pero a ver si nos quedáramos sin dedo meñique, a ver si se puede maniobrar bien con la mano, o nos quitásemos el dedo pulgar, o a ver que nos quitemos una parte pequeña de los órganos interiores, el páncreas, por ejemplo. Se muere la persona, muchos órganos están así, no porque sea ningún órgano superior o inferior a los demás. Cada uno de los órganos del cuerpo es importante, simplemente todos son importantes. Así que en el matrimonio no hay superior o inferior. No es el hombre superior a la esposa, ni ella tampoco es superior a él. No, esa pregunta no cabe hacerse. Es una acusación falsa esa del feminismo, de que el cristianismo dice que el hombre es superior y la mujer es inferior. Al contrario, miren, les voy a demostrar que es al contrario, porque como vamos a ir viendo ahorita también, Dios ha puesto al hombre diciéndole: tú, el hombre, el esposo, eres una figura de Cristo, tú representas a Cristo en el matrimonio y ella representa a la iglesia, ¿no? Cristo y su esposa, la iglesia somos nosotros. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, entonces tú, el hombre, tienes que hacer lo mismo que hizo Cristo. ¿Quién llevó la parte más sufriente, la parte más difícil? El Señor Jesús. Él entregó su vida hasta la muerte, y una muerte terrible. Entonces, de manera semejante a Cristo, dentro del matrimonio, si alguien va a llevar la parte más difícil, si alguien va a sufrir profundamente dentro del matrimonio, no es la mujer, sino el hombre el que va a sufrir eso. Porque esa tarea le ha asignado Dios al hombre. Tú llevas el papel de Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo?
se entregó hasta la muerte por ella. Y entonces, ¿dónde está el feminismo que acusa al hombre o que el cristianismo dice que el hombre abusa de la mujer en el matrimonio? Nada que ver esa acusación con el diseño divino. Más bien sería al revés, ¿no? Porque si el hombre en el matrimonio está llamado él a sufrir por ella, entonces ¿quién está llevando la parte más difícil? El hombre. Y ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Así es. Y para Dios, un hombre verdadero no está definido como en el machismo, ¿no? En el machismo la mujer me hace todo, ya es hora de comer, me traes mi comida y tú me tienes esto, todo me lo tienes que dar tú, y dónde está mi ropa y dónde está esto, y ya listo, de una vez. Y todo el tiempo el hombre al estilo machista, ¿no? Está tomándole a ella casi como una sirvienta. Esa es la idea del machismo. ¿Y cuál es la idea de Dios? Es al revés. ¿Quién da su vida por quién? ¿La mujer por el hombre? No. En el diseño de Dios del matrimonio, el hombre da su vida por la mujer, aunque no lo haga en términos reales, pero a eso es llamado el hombre. Y no tendrá que dar su vida seguramente, ¿no? Hasta ese punto, pero sí, no podemos olvidar que el hombre está llamado en el diseño de Dios a llevar la parte más difícil en el matrimonio. Así ha diseñado Dios. Así que ninguna acusación del feminismo tiene razón de ser, porque Dios no ha hecho las cosas así, ¿no? Que la mujer sea como una sirvienta del hombre, de ninguna manera, y que sea inferior al hombre, nada que ver con el diseño de Dios, de que uno sea superior al otro. Entonces, nada tiene que hacer el feminismo para acusar de esa manera. Pero sí hay un hecho, el que está un número 1 en color rojo está ahí, ¿no? Eso sí. La mujer fue creada por causa del varón. No fue creado el hombre por causa de la mujer, sino la mujer fue creada por causa del varón. Ahora, si proyectamos a esto una vez más, en el matrimonio, el hombre representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. La iglesia fue creada por causa de Cristo. La iglesia fue creada como ayuda idónea, ayuda exacta para el Señor Jesucristo. ¿Quién hace la obra de Cristo en este mundo? ¿Quién viene haciendo la obra de Cristo en el mundo durante 2000 años? La iglesia, la esposa de Cristo. Y ahí está en Proverbios 31, ¿no? La mujer admirable de Proverbios 31, que nunca descansa, ni a veces ni de noche descansa. Tan laboriosa y diligente esa mujer de Proverbios 31. ¿Saben que esa mujer es la iglesia? Sirviendo a su esposo, a Cristo Jesús. Sin descanso, llevando la palabra de Dios. Esa es la iglesia. Creada ella por causa de Él, para ayuda idónea de Él. La mujer para ayuda del varón, ayuda exacta. Número 2, ahí, ¿no? En las líneas rojas, número 2, página 7. En el matrimonio, los esposos dejan de ser dos personas y se convierten en uno solo. Vamos a leer ahí el pasaje. Las casadas sean sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el salvador del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia es el cuerpo de Él. Como pues la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas lo sean a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para que la presentase a sí mismo, iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así han también los maridos de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ama, porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y regala, como también el Señor a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por causa de esto dejará el hombre a su padre y a su madre y apegarse a su mujer, y los dos serán una misma carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Empero vosotros también, cada uno en particular, ame tanto a su propia mujer como a sí mismo, y la mujer mire que tenga en reverencia a su marido. ¿Cómo concluye este pasaje, no? Siempre muy mencionado en las clases del matrimonio. ¿Cómo termina? Concluyendo todo lo anterior. Empero vosotros también, cada uno en particular, o sea, los casados, ame tanto a su propia mujer como a sí mismo. Y más atrás dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque la mujer es el cuerpo, la cabeza a su propio cuerpo. El hombre es la cabeza y ella es el cuerpo. Entonces, si el hombre ama a su esposa, se está amando a sí mismo, porque ella es parte de él. Recordemos que la esposa salió del cuerpo del hombre, de ahí salió la esposa, desde el primer momento de la creación. Y también nos dice allí, este misterio grande es, el misterio de esa unión entre el hombre y su mujer. Es un misterio tan grande que cuando se quebranta esa unión con el adulterio, ¿no? ¿Cuántas veces, innumerables veces hemos visto crímenes por causa del adulterio? Por eso, ¿no? El esposo entra y los ve a ellos y los mata a los dos. Y a veces se mata él también, ¿no? Por el terrible celo que produce quebrantar esa unión. Y por eso dice ahí, este misterio grande es la unión entre un varón y su esposa. Y también termina diciendo, y la mujer mire que tenga, ¿en qué dice? En reverencia a su marido. ¿Qué dirán las feministas de esto? Bueno, yo veo que las feministas más parecen hombres que mujeres, porque ellas mismas dicen que quieren ser igual al hombre, ¿no? De su propia boca están diciendo. Estaba, por ejemplo, Margaret Thatcher en Inglaterra, ¿no? Bueno, fue una gran primera ministra, es cierto, pero había perdido casi su cualidad de mujer, ¿no? Más parecía un hombre. Y como también dijeron en Israel, Golda Meir, ahí solían decir en Israel, bueno, Golda Meir fue el mejor primer ministro que tuvo, el mejor, no decía la mejor, sino el mejor, o sea, estaban vistas ellas, ¿no? Así como si fuera un hombre, aunque no fuese hombre. Es que Dios no ha hecho de esa manera a la mujer. Saben que Dios ha puesto a la mujer con mucho poder sobre el hombre. No necesita una mujer tener un cargo oficial para influir sobre el hombre. Y en realidad, como muchos han dicho, ¿no? En los libros del matrimonio, una mujer fácilmente puede llevar a su esposo a un gran éxito, pero también muy fácilmente la mujer puede destruir a su esposo. Si se lo propone, la mujer puede destruir completamente al esposo, si se lo propone hacer. En sus manos está destruir al esposo, y lo puede destruir fácilmente. Ese es el poder de la mujer sobre el hombre también, porque es algo mutuo, no es solamente el hombre con ella, también es ella con él,
Porque recordemos, ¿no? Los dos son uno solo, de los cuales el varón es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Además, Cristo y la iglesia, Cristo es la cabeza. Y le falta al Señor Jesús su otra parte. Él no está completo en sí mismo. ¿Por qué no está completo? Porque su esposa está aquí en la tierra todavía. Y nosotros somos el cuerpo de Él. Somos su cuerpo. Él no está completo sin nosotros, el Señor Jesús. Nosotros tampoco estamos completos sin Él. Muy bien, miren, perdón por esto del... Siempre tengo problemas con el asma, tengo problemas también de alergia. Por eso me ven este gesto tan raro, ¿no?, de la nariz. Seguimos en la página 8, en estas líneas rojas, número 3, la línea roja. Dice, como ambos son ahora uno solo, el marido es la cabeza y la mujer es el cuerpo. 4. La unión matrimonial es un teatro viviente, una representación de algo mucho más grande y eterno, que es la unión entre Cristo y su iglesia. De manera que en todo matrimonio, Él es Cristo y ella es la iglesia. Ahí está la solución para solucionar tantos problemas matrimoniales. Porque si Él se comporta como Cristo lo hace con su iglesia, los problemas del matrimonio van a desaparecer. Y si ella se comporta como la iglesia obedece a Cristo, también los problemas van a desaparecer. Bueno, siempre encontramos problemas profundos y fuertes dentro del matrimonio. Es muy frecuente encontrar eso, ¿no? Vayamos a un ejemplo que alguien me dijo, me preguntó cómo podría hacer él. Me dijo alguien que lógicamente no diré dónde ni cuándo, ¿no? Pero alguien me lo dijo y me preguntó, mi esposa no se porta bien, tiene un mal comportamiento y le gusta salir acá y allá, irse con las amigas y por aquí, por allá, o sea, se porta mal. Y entonces, ¿yo qué debo hacer? Entonces le dije, hermano, mira, en primer lugar deberíamos hablar con ustedes dos presentes, porque tú dices esto de ella, pero ella también va a decir algo de ti. Posiblemente ella va a decir, mi esposo me trata toscamente, me trata de manera un poquito bruta. Posiblemente ella va a decir eso. Y el hermano dijo, sí, ella dice que yo le trato así. No estaba presente ella, pero él dijo, sí, es cierto. Ella dice eso, que yo le trato muy toscamente y que ya no le quiero porque no le traigo regalos y que no le doy esto y que el otro, que soy un hombre malo y que no le muestro amor. Eso dice ella. Tiene usted razón, porque si estuviera presente acá, ella diría así. Entonces yo le dije, hermano, ¿ves? Entonces no es solamente que se porte mal porque quiere portarse mal. No le estoy justificando, pero acuérdate que si tú no le tratases de manera tan tosca o que no le dieses muestras de amor, entonces tal vez ella no iría a portarse de esa manera. Entonces él dijo, entonces, ¿cómo debo remediar eso? Él le dije, hermano, mira cómo dice la Biblia, ¿no? Ahorita vamos a leer en Primera de Pedro, luego, ahorita no, pero más adelante. Ahí dice en 1 Pedro que tú tienes que amar a una mujer con sabiduría. Tú no le puedes tratar a ella como si ella fuese otro hombre. No le puedes tratar a ella como si fuese tu amigo, porque cuando somos amigos entre hombres es bien diferente tratar a una mujer. Y entonces seguramente tiene razón. No harás cosas malas como engañarle, pero tú eres tosco con ella, y ella lo dice, tú eres tosco. Y además de que eres tosco,
Ya no haces nada para mostrarle tu amor como lo hiciste cuando eras su novio, ¿no? O al comenzar el matrimonio. Ya no lo haces. Entonces él se dio cuenta, sí, debo cambiar, debo ser amoroso y debo aprender a no ser tosco con ella. Dijo, tiene razón, tengo que aprender. Y seguramente como respuesta de aprender él a amarle como debería amarle, como respuesta, tal vez ella cambie su comportamiento. Tal vez. Número 5, la función del esposo dentro del matrimonio es amarle a ella, tan igual como Cristo amó a su iglesia. 6, la función de la esposa es obedecer a su marido, igual que la iglesia obedece a Cristo. El esposo como cabeza, la analogía del cuerpo. En el pasaje mencionado de Efesios nos dice el verso 29, porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y regala, como también el Señor a la iglesia. La cabeza jamás podría destruir o hacer sufrir a su propio cuerpo. Esto se corrobora con el versículo 28, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama a sí mismo. Y otra cosa también, el que maltrata a su mujer, a sí mismo se maltrata. Por eso es que causan dolores tan profundos esas ofensas dentro del matrimonio, ¿no? Porque el que hiere a su mujer, que la maltrata, está maltratándose a sí mismo en realidad, porque ella es parte integrante de él mismo. Recordemos el concepto de Dios, ya no son dos, son uno solo. Entonces, si él piensa, yo le maltrato, como ella se porta mal, le maltrato, le hago esto, le hago el otro, no está maltratándola a otra persona, se está hiriendo él mismo, porque ella ya no es una persona separada, ahora ella es parte de él mismo. Y por eso son tan profundas las heridas, ¿no? Entre uno y otro dentro del matrimonio, porque los dos han dejado de estar separados, son uno solo. Eso es algo que los psicólogos no lo entienden, porque nunca leen la Biblia, por eso no lo entienden. Ahora, la página siguiente, página 9. Porque hoy día nuestro tema es la función del esposo, ¿no? Primero tendríamos que hemos hablado sobre el diseño de Dios del matrimonio completo. Y hoy día no hablaremos casi de la función de ella en el matrimonio, pero la función del esposo, aquí está. La función del esposo dentro del matrimonio es muy sencilla, pero muy profunda. Dios le señala la función de amarle. Esa es la función del varón en el matrimonio, amar a su esposa. Bueno, nos preguntaremos que ¿no es la función del esposo dirigir el matrimonio? Sí, eso se sobreentiende. Dios ni lo menciona, Dios no le dice, oye, tú dirige tu hogar, tú mandas sobre tu hogar, sobre tu esposa. Dios no le dice así. ¿Qué es lo que le dice? Tú ámale a tu esposa. Y de que dirige el hogar, eso no está en discusión. Ya se sabe, ya se sobreentiende que él tiene que dirigir su hogar. Por eso Dios no lo menciona cuando habla del matrimonio. Le dice tú, ámale a ella. Esa es tu función, amarle a ella. Como también, ¿cuál es la función de la esposa? La esposa tiene como función obedecerle a él. Tampoco dice en este caso, tú como esposa debes amarle a él. Nada, en ningún momento le dice a ella, Dios, tú ama a tu esposo. Nada. ¿Qué cosa le dice? Obedécele, reverénciale, como dice el pasaje, que la mujer tenga en reverencia a su esposo. No dice que lo ame. ¿Por qué no dice? Porque se sobreentiende que ella lo ama.
No es necesario que Dios mencione el amor de ella por el esposo, sino la obediencia de ella. El amor en el varón es la función matrimonial y en la esposa la función es obedecerle a él. Pero el amor del esposo debe ser igual al amor de Cristo por su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahí la palabra clave es así como, ¿no? Igual como Cristo amó a la iglesia. Creo que nadie hasta ahora habrá hecho eso. Tal vez alguien en la historia, ¿no? De ir a la muerte por su esposa. Puede ser que haya sucedido, pero a eso estamos llamados. De la misma manera como Cristo amó a su esposa. Vamos a seguir ahí. En la definición que la Biblia da sobre el amor, se reafirma 2 veces que la cualidad más importante del amor es el sufrimiento. Primera de Corintios, capítulo 13, que está copiado allí. Si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles y no tuviese caridad, soy hecho como metal que resuena o platillo que retiñe. En este caso, caridad, que es una palabra que en tiempos de antes usaban como sinónimo, y en realidad hasta ahora la caridad es sinónimo del amor, sobre todo del amor de Dios, por eso dice caridad. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que pudiese traspasar las montañas, y no tuviera caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tuviera caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no es jactanciosa, no es hinchada. No piensa, no se comporta indecorosamente, no busca lo que es suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga en la injusticia, mas huélgase en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca se acaba, aunque las profecías se han de acabar y cesar las lenguas y desaparecer la ciencia. En este pasaje hay 2 listas de las cualidades del amor, de la caridad. Notemos que ambas listas comienzan con la cualidad más importante del amor, el sufrimiento. Ahora tenemos que decir, hermanos, ya lo hemos explicado antes, ¿no? Tal vez ustedes ya lo han oído de mis labios, pero cada vez que Dios menciona una lista de varias cosas, siempre Dios pone lo que es más importante en el primer lugar. Y esta es una lista, acá hay 2 listas, 2 listas. Cuando Dios menciona una lista, siempre pone lo que es más importante en el primer lugar. Por ejemplo, Mateo 28 dice, ¿no? Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en ese orden. Dios no pone en otro orden, empieza por el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y se han dado cuenta que varias veces la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, y se han dado cuenta que nunca dice al revés la Biblia, honra a tu madre y a tu padre, siempre pone en primer lugar al Padre, no porque sea superior, otra vez, no es que el hombre sea superior que el padre sea superior a la madre. Eso no es lo que Dios ha hecho, pero sí es la base del hogar y del matrimonio es el hombre, ¿no? Y por eso dice, honra a tu padre y a tu madre. También en estas 2 listas de las cualidades del amor, hay un total de 15 cualidades del amor de Dios. A ver, primera lista, número 1, ¿qué dice? Es sufrida, la caridad es sufrida. 2, es benigna. 3, no tiene envidia, no es jactanciosa, no es hinchada, o sea, vanidosa, ¿no? 6, no se comporta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga, o sea, no se goza en la injusticia,
mas se huelga en la verdad. Y la segunda lista, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En las dos listas empieza con la cualidad de sufrimiento del amor. La caridad es sufrida, empieza la primera lista, y la segunda lista dice, todo lo sufre. Qué diferente el concepto de Dios acerca del amor. Si le preguntamos a las personas en el mundo, ¿cómo relacionaría usted la palabra amor? ¿Con qué relacionaría usted la palabra amor? Seguramente dirán con un corazón, con la figura de un corazón. O dirán con un ramo de flores tal vez, ¿no? O algo así. Pero para Dios, la primera cosa que Dios relaciona con el amor no es ni un corazón ni unas flores, sino el sufrimiento del amor. Ese es el amor de Dios, cuya cualidad más importante es el sufrimiento. Porque Dios dice, tú quieres saber qué cosa consiste en amar, tu amor va a empezar con sufrir, de diferentes maneras, de diferentes maneras. Y si ustedes ya han tenido, algunos de ustedes, bastantes años de matrimonio, ¿no? Entonces se van a dar cuenta que a través de los años sobrevienen aflicciones y enfermedades y escaseces y falta de dinero y un montón de problemas. Pero esos sufrimientos lo que hacen es aumentar el amor de los esposos, no disminuirlo, sino aumentar esa unión matrimonial. Y además de eso, cuando hay un conflicto en el matrimonio y estamos entendiendo, la base del matrimonio está en el hombre, porque Dios dice que el hombre es la cabeza. Entonces, en problemas y conflictos matrimoniales, si el hombre tiene la actitud correcta, como estamos estudiando en la Biblia, no importa cómo ella se comporte, no importa cómo ella se comporte. Si el varón es obediente al Señor en su matrimonio, primeramente le va a costar mucho sufrimiento al varón. Ahí está. Pero en segundo lugar, el resultado de esa obediencia a Dios y de ese sufrimiento del amor del varón será una relación con Dios muy profunda en el proceso de aprender cómo es el amor de Dios. Realmente así será. Una vez me dio una lección muy asombrosa un predicador, un pastor en una reunión de pastores años atrás. Y él me dijo, bueno, en realidad no solo a mí, lo dijo al grupo de pastores, ¿no? Y voy a mencionar un verso que no está copiado aquí, pero sí está en la Biblia, en Corintios está ahí. Ahí dice que Dios, o sea, Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Y Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de su mujer, de su esposa, claro, no de otras mujeres, ¿no? Pero el varón es cabeza de su esposa. Entonces, este pastor nos dijo algo que nunca lo he olvidado. Cuando una mujer presiona a su marido, y eso es algo que las mujeres hacen, es decir, la mujer siempre lo impulsa al varón, lo impulsa a crecer, lo impulsa a trabajar más. Así ha hecho Dios a la mujer. Como dicen a veces, lo guapea al varón, ¿no? Algo así. Bueno, si eres hombre, pues entonces, ¿por qué no logras esto? Hazlo, no te detengas. Y eso aún es parte de lo que Dios ha creado a la mujer como una ayuda perfecta para el varón. Hazlo. Y entonces el varón siente
¿verdad? ¿No? Ya, voy a hacerlo. Y el varón se animó a hacerlo, algo terriblemente difícil. ¿Por qué? Porque su esposa lo guapeó. Ahora, en diferentes formas la esposa siempre hará eso con el esposo. Lo va a empujar para que él aprenda a ser valiente. Pero cada vez que la esposa empuja a su esposo, la única dirección en la que ella puede empujarlo al marido es hacia arriba. ¿Por qué? Porque el Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. Y Cristo es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de su esposa. Por lo tanto, cuando la esposa empuja a su marido, no lo puede presionar al costado ni para abajo, porque el marido está como cabeza de ella. Entonces la mujer tiene que presionar hacia arriba al varón, a su esposo. Siempre al presionarlo tiene que presionarlo hacia arriba. ¿Y quién está arriba del varón? Está Cristo y está Dios. Por lo tanto, esa presión de la mujer sobre el hombre siempre lo va a llevar al hombre a unirse más profundamente con Dios. Ese es el resultado bueno cuando el hombre sabe obedecer a Dios dentro de cualquier problema matrimonial. Como resultado de la obediencia del hombre y del sufrimiento de su amor, se va a desarrollar una relación muy profunda con Dios, entre él y Dios, es decir, ¿no? Y como él es la base del matrimonio, eso también se va a transmitir hacia ella, por supuesto. Pero el que se está desarrollando más profundo con Dios es él, porque decimos nuevamente, si alguien va a ser el héroe dentro del matrimonio, ese tiene que ser él, el esposo, no ella. Eso es la definición bíblica del matrimonio. Muy bien, terminamos, no terminamos todavía, pero pocos minutitos tenemos. Y ahí nos dice también, ¿no? Estamos en la página 10. Para saber cómo amar a su esposa, el hombre necesita adquirir sabiduría. Moraleja, hay que ser científico para amar a una mujer. Porque ahí dice, ¿qué dice Primera de Pedro 3:7? Ahí está, ¿ves? Ahí dice, vosotros maridos semejantemente cohabitad con ellas según ciencia. O sea, con sabiduría, ¿no? Cohabitad con ellas según ciencia. Por eso, hay que ser científico para aprender a amar a la esposa. ¿Ven? Nadie entiende a las mujeres, ¿no? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Entonces, miren lo que dice Dios. Es Dios el que nos dice, ¿no? Y el que se casa recién dice, yo ya sé todo sobre el amor. Pero pasan unos años y te das cuenta, no, yo no sabía, recién estoy aprendiendo qué es el amor matrimonial. Y es cierto. Y pasan 30 años, uno todavía está aprendiendo el amor matrimonial después de 30 años. Sin embargo, esa unión se hace más profunda cada vez, eso sí es cierto. También dice ahí, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿y qué más dice? No les seáis desabridos. Miren qué sabio es Dios, ¿no? Que siempre Dios es muy práctico y muy realista. No seas desabrido con tu esposa, como dicen también, no seas malagracia con ella. Muéstrale cariño, porque ella no es hombre. No es hombre ella, no le puedes tratar a ella como a otro hombre. Hay una diferencia. ¿Qué dice ahí en Primera de Pedro 3? Dando honor a la mujer como
a vaso más frágil. Ahora acá hay una cosa, el vaso, vaso de vidrio, ¿no? De por sí ya es frágil el vidrio, ¿eh? Siendo vaso ya es frágil. Pero acá está hablando de un vaso demasiado delicado. Aparte de que todos los vasos son frágiles, está hablando no de un vaso de grueso, sino un vaso frágil, de vidrio muy delicado. Eso es la mujer. Y no hay por qué extrañarse, porque así Dios la ha creado a la mujer. Por eso hay una historia de cierta tribu, una leyenda, ¿no? Una leyenda de cierta tribu que decía que cuando Dios creó a la mujer, ficticia, claro, pero nos hace entender un poco, porque dice, el hombre estaba solo y después de una semana Dios vino a visitarle y le dijo, ¿y qué tal, cómo estás? Triste. ¿Y por qué? No sé, algo me falta, creo todos los animalitos tienen su compañero menos yo. Entonces Dios le hizo a la mujer y el hombre estaba feliz, felicísimo estaba, ¿no? Y entonces después de una semana Dios regresó y le dice, ¿y cómo te va con tu nueva esposa? Bueno, sí, pues me va feliz, pero no mucho, ¿sabes por qué? Mi esposa de cualquier cosa se echa a llorar. Y cualquier cosita que yo haga, no, que porque haces así, se resiente de todo, llora de todo, y dice que por qué no le hice así, por qué no le hice así, y mejor llévate para descansar un poco, para que me deje tranquilo. Entonces Dios se la llevó por una semana, ¿no? Y a la otra semana, y Dios le dice, ¿cómo te sientes ahora? Por favor, devuélvemela, Señor. Pero no me dijiste que llora de todo. Sí, pues, pero no importa, aunque llore de todo, ya, dámela otra vez. Es que la mujer es así. Y Dios lo dice, miren, no lo decimos nosotros, lo dice Dios. Cohabitad con ellas según ciencia, hay que ser sabio para entenderle. Y como les mencioné un caso hace un rato, alguien me preguntó, ¿no? ¿Por qué se porta mal? ¿Qué se quiere ir a todos lados? Y yo le pregunté, pero ¿alguna vez tú le has acompañado, le has llevado a pasear? Es que tengo que trabajar mucho, pues no puedo. Aunque tengas mucho que trabajar, tienes que separar un día para llevarle. Si tú no le llevas y luego dices se va a pasear, pero tú nunca le has llevado a pasear, y entonces, ¿ves? No es solamente su mal comportamiento, también es que tú no sabes mostrarle cariño. Tienes que aprender a hacerlo. Y eso lo dice Dios, aprender científicamente a amar a una mujer. Porque ahí dice según ciencia, es decir, no es fácil entender a una mujer que se resiente fácilmente y que llora de todo, como decía esa leyenda, ¿no? De esta manera, cultivar el amor hacia la esposa es la parte más importante dentro del matrimonio. Seguramente que el joven supo muy bien cultivar el amor hacia ella para conquistarla, e incluso en los primeros años como casados, pero cuando han pasado los años, todo puede volverse rutinario y esa es la mayor amenaza para su relación. El amor no es algo automático, necesita cultivarse día tras día y año tras año. Ahora bien, hay muchas maneras diferentes en que un hombre puede demostrar amor hacia su esposa. No siempre será con un ramo de flores o algo parecido. Una de las mejores formas de demostrarle amor es simplemente soportar con mucha paciencia sus malos momentos. Y la última parte, en cuanto a su relación con Dios, aquí también el esposo está llamado a ser el líder. Pero a veces los papeles se invierten. Cuando la esposa tiene más tiempo de creyente o es más madura espiritualmente, o incluso cuando el esposo es incrédulo. Vamos a dejar esto ya para la próxima clase cuando hablaremos del papel de ella, de la esposa, ¿no? Pero más bien vamos a dar lugar ahorita para preguntas y respuestas. Y nuestras hermanas nos pueden ayudar porque había una cajita de lapiceros y ustedes pueden escribir sus respuestas, sus preguntas de manera anónima.
Tal vez podemos hacer una pequeña pausa para traer las hojitas, ¿ya?
¿alguien nos puede ayudar a recoger A ver, Alicia, ayúdanos a recoger los papeles, ¿ya? No es necesario poner su nombre, así nomás. Listo, ¿no? Ahí está, Lesio, gracias. Bueno, están doblados. Vamos a separar los que están doblados para que no se mezclen con los papeles en blanco. Ya está. Ahora sí. A ver, Alessio, saca uno de los, cualquiera, uno solo. Ya. Uy, está en blanco. Ya. Hoy también está doblado, pero sin ninguna pregunta. Ahora sí. Si hay amor, debe soportar a una esposa irritable. Bueno, sí, eso es una parte de lo que dijimos, ¿no? Una esposa que es irritable. Una de las mejores maneras de demostrar amor a una esposa que de por sí es así irritable es simplemente sobrellevar esos momentos. Porque también ninguna mujer va a estar pues irritable día y noche, ¿no? Pero si a veces es así, entonces recuerdan lo que dijimos, ¿no? Perdón, recuerdan lo que dijimos, ¿no? Lo que hemos visto en la palabra de Dios. El amor es sufrido y entonces el varón tiene que aprender a simplemente sobrellevar eso, nada más. Ahora, el otro miércoles hablaremos sobre la parte de ella, porque ahora le echamos la culpa de todo al esposo, pero el próximo miércoles le echaremos la culpa de todo a ella. ¿Ve? Y cuando hay un conflicto matrimonial, ninguno de los dos sale bien librado, porque casi siempre la culpa está en los dos, no en uno. Y solamente que él dice, tú, ella, y él también dice, él. Y ninguno aprende a decir yo así me porto. Y si aprendiera a decir yo me porto así, entonces nunca habrían llegado a un conflicto tan grande. A veces uno de los dos está sosteniendo que pueda continuar el matrimonio, a veces es ella, ¿no? A veces ella es más madura espiritualmente, el esposo tiene poco desarrollo espiritual, es un hombre carnal, pero es ella a veces, o sea, se vuelve al revés el matrimonio, ¿no? Cuando es él que debería ser la base espiritual del hogar, a veces ella se convierte en la base del hogar. Pero en el caso ¿no? Si hay amor, debe soportar a una esposa irritable. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es una de las mejores maneras de demostrar amor. No solamente con regalos o con un ramo de flores, sí. Una de las mejores maneras es así. Y recordemos algo, miren, fíjense. El matrimonio es figura de Cristo con la iglesia, ¿no es cierto? Pero Cristo es perfecto y santo. Y la iglesia, o sea, nosotros somos bien pecadores delante de la santidad de Cristo. Y Cristo se casa con una esposa imperfecta, pecadora, llena de problemas,
pero Cristo la ama a la iglesia tal como es. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, ¿no? Una esposa irritable, Él es Cristo y ella es la iglesia. Y ella está simbolizando a la iglesia llena de defectos y de pecados. Y tú eres Cristo, supongamos que tú eres el esposo de una esposa irritable. No puedes olvidar, Dios te ha dicho, tú eres Cristo. El que nunca se irrita, y si ella se irrita, tú nunca te vas a irritar, porque tú eres Cristo. ¿Ve? Ahora, la otra semana vamos a hablar al revés, como digo, ¿no? Toda la culpa va a ser de ella el próximo miércoles, ¿ya? Ay, perdón. Ahora, no es que toda la culpa sea de él o que toda la culpa sea de ella. Lo que pasa es que cada uno lleva su propia culpa. Eso es lo que sucede, ¿no? Cada uno, si hay un conflicto y uno tiene la culpa él y también ella, entonces cada uno necesita reconocer su propio error o su propio pecado. A ver, otro más, Alessio. Ya. A ver. ¿De qué manera la mujer debe obedecer al hombre? ¿Saben de qué manera, hermanas? Llamándole Señor, porque en 1 Pedro dice que es como Sara obedecía a Abraham llamándole mi Señor, ¿verdad? Ahí está, en Génesis está, mi Señor, cuando viene a anunciarle Dios que este año va a nacer tu hijo, entonces ahí se ve que dice, mi Señor, le dice, efectivamente así le dice. ¿Alguna vez alguien de ustedes le ha llamado mi Señor? Mi Señor le ha llamado a su esposo, ¿ah? Sí, mi señora, han dicho, mi señora. Es decir, ¿de qué manera la mujer debe de obedecer al hombre? Y que todas las mujeres, como digo yo, Dios le da en la horma de su zapato, porque el hombre no sabe amar. De por sí el hombre es tosco, ¿no? Y no se fija uno en detalles chiquititos, pero la mujer sí. Ahí está el problema, ¿no? A una mujer le va a ofender, qué sé yo, la cucharita que está fuera de su sitio, pero al hombre ni le importa eso. Y sin embargo, así ha creado Dios el hogar y el matrimonio. Y el hombre no sabe amar y la mujer no sabe obedecer. Tiene que aprender a obedecer. Tiene que aprender, es algo que uno lo aprende, así como el hombre aprende también cómo debe amar, ¿no? Yo sé que es un problema muy frecuente eso en las mujeres, peor las feministas van a decir, no le obedezcas a tu esposo, ¿quién te ha dicho que hay que obedecer al hombre, no? Así van a decir las feministas. A ver, uno más. Ya, a ver. Muchas veces en un matrimonio ambos tienen distintos temperamentos, distintas ideas, distintas formas de pensar. El varón es quien tiene que dar el brazo a torcer y dar la razón a la esposa para evitar una discusión. No, lo que Dios dice no es así. Ella tiene que sujetarse a Él. Eso es lo que dice Dios, no lo digo yo, pero lo dice la palabra de Dios. Por eso dice, ¿no? Obedeced, estad sujetas a vuestros maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y aún dice que la esposa debe obedecer al esposo como al Señor. Es decir, tú tienes que pensar, hermana, que Él es el Señor Jesucristo. Y así como Cristo la iglesia obedece a Cristo, tú tienes que obedecerle a tu esposo. Luego usa la palabra reverenciar, que la mujer reverencie a su marido.
Y reverencia es una palabra que se usa para referirse a Dios, ¿no es cierto? Pero ahí la Biblia dice, y la mujer reverencie a su marido. Algo que es muy, muy común en las mujeres olvidar eso. En este caso la pregunta es, ¿no? Entonces el varón tendría que dar su brazo a torcer y dar razón a la esposa para evitar una discusión, dice, ¿no? A veces lo que va a suceder, o yo diría también un consejo práctico, en cosas pequeñas, simplemente no es necesario hacer lío de cosas pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, cosas de la casa, esas cosas así. Yo como esposo nunca tomo decisiones que va a ir acá o la pintura, eso no, eso nunca me meto yo porque eso mi esposa lo decide, ¿no? Son detalles del hogar. No tengo por qué decir hay que hacer así, no es necesario. Ese es el campo de ella, la casa. Entonces ella que decide, se acabó. Y si ella me dice a mí, haz esto, pues ya, ¿quieres que barra acá? Pues yo barro acá. Porque estamos dentro de las cosas del hogar, que son detalles, no tienen gran importancia simplemente, ¿no? Pero cuando se trata de decisiones muy importantes, ahí sí. Yo diría, cuando es una decisión importante, decisiones que afectan a veces el futuro y van a afectar el futuro por años, en esa clase de decisiones yo nunca daría mi brazo a torcer, ni siquiera para evitar una discusión matrimonial, no. Porque son decisiones sumamente importantes. Y cuando son cosas de menor importancia, no importa, ya, no importa. Si ella quiere así, ya está, que así será. Porque no tienen gran importancia esas cosas, ¿ve? A veces sucede que la esposa se queja de la decisión del marido, y hablamos de decisiones bien importantes. A veces la esposa se va a quejar mucho de la manera como el hombre ha decidido. Pero van a pasar los años y ¿qué va a salir a la luz? La decisión estuvo correcta. Aunque en ese momento no parecía estar correcta la decisión. Pero el paso de los años va a sacar a luz que esa decisión fue correcta, la decisión del esposo. ¿No? Entonces, tiene razón Dios cuando le pone al hombre como la cabeza. Ahora, también hay otro aspecto en cuanto a esto, fíjense. La intuición que Dios le da a las mujeres. Porque las mujeres, el hombre decide porque va razonando en forma lógica. Entonces el hombre razona, ¿no? Si esto es así, entonces el resultado será así. Y si el resultado será así, como consecuencia va a suceder esto. Entonces el hombre para decidir hace un proceso de razonar. Pero la mujer no hace ese proceso, sino las mujeres adivinan las cosas. No sé cómo adivinan, pero adivinan las cosas. Que así le ha hecho Dios a las mujeres, ¿no? Mientras el hombre se demora para sacar su conclusión, la mujer ya adivinó qué es lo que va a suceder. Y frecuentemente tiene la razón también en lo que adivina. Bueno, a mí así me pasó en los primeros años. Sí, claro. Ese sexto sentido se lo ha dado Dios. Y eso es para la ayuda del hombre, claro. Porque uno tiene que poner oído, ¿no? Hay decisiones en que el hombre tiene que decidir. Pero la esposa le dice, mira, esto es así, tal. ¿Y tú cómo sabes? No sé cómo sé, pero sí lo sé. Entonces, el hombre tiene que poner oído muy atento a lo que dice la esposa, ¿no? Es como un juez de línea. El árbitro no ve allá lejos, pero allá está el juez de línea que está cerca y el juez de línea sí ve. Entonces, así es la esposa. Esa es parte de la ayuda que Dios le da para el hombre. Y a mí me pasó, pues, lamentablemente eso, ¿no? Que a veces en los primeros tiempos, los primeros años de estar casado, a veces mi esposa me decía, mira, esto lo que pasa así, te va a salir mal. Entonces yo pensaba, no, ¿tú qué sabes? ¿No? ¿Tú qué sabes?
y luego salía mal, y ahora sí yo. Y la segunda vez, igualito. Ya la tercera vez dije, ya, ahora sí le voy a poner oído a lo que me dice. Y no es que siempre tendrá la razón ella, ¿no? Porque la decisión final el hombre debe tomarla. Pero el consejo de la esposa es muy valioso a la hora de que el hombre tome esas decisiones. Me acuerdo, por ejemplo, del general en el día D de la Segunda Guerra Mundial, un día histórico tan grandemente importante, el día D, ¿no? Junio de 1944, la invasión de los aliados en Normandía para derrotar a Hitler. Creo que era MacArthur el comandante general allí, y él tenía sus ayudantes, generales ayudantes. Tenían que decidir porque si pasaba más tiempo, el clima no iba a permitir la invasión. Y no podían esperar mucho, el clima era malo, mañana el clima malo, tormenta de nuevo. Entonces llegó el día en que sus generales le decían, el clima todavía está malo. Bueno, usted decide, general, pero le advertimos, el clima todavía está malo. Y MacArthur dijo, no, hoy día. El clima es malo, mañana va a estar peor el clima y pasa una semana va a estar peor, así que hoy día. Y él tomó la decisión y atacaron. Entonces así es, ¿no? Alguien tiene que tomar la decisión final, el esposo tiene que tomar la decisión final, pero el consejo de ella ayuda muchísimo. Entonces, en algunos casos esto será cierto, pues si el asunto no es tan importante, yo diría sí, el esposo tiene que dar su brazo a torcer para evitar una discusión en enfrentamiento. A veces sí, uno tiene que ceder. Y eso es parte también del amor, ¿ah? Ya quieres hacer así, ya muy bien, ya está, yo no, hazlo tú, hazlo como dices. Pero a veces también pasa esto, ella dice hay que hacer así y se da con un rotundo fracaso. Entonces recién dirá, ¿no? Uy, mi esposo tenía la razón, ¿no? Pero sí, a veces hay que dar, aunque uno piense que ella está equivocada, a veces por motivo de amor hay que ceder como varón. A ver si nos da unos minutos más para otras preguntas. ¿Ya? Está muy doblado. ¿Se puede aplicar estos consejos a personas no creyentes que están casadas? Sí, la respuesta es sí. Estos consejos se pueden aplicar perfectamente a las personas casados que no sean creyentes. Sí, con toda seguridad. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios para un matrimonio es el mismo. No importa que no sean creyentes. Los principios de Dios en ese matrimonio, aunque sean incrédulos, son los mismos principios. Y al contrario, aconsejarles estos principios a una pareja de esposos incrédulos puede servir para que ellos se acerquen a Dios, para que comprendan cómo Dios diseñó el matrimonio, ¿no? A ver, nos quedan nomás 3, a ver, si podemos creo terminar con estas 3 últimas. A ver, Alessio. ¿Por qué los matrimonios no duran? La respuesta es muy sencilla, por el pecado. Por el pecado. La respuesta es muy sencilla. Los matrimonios no duran por el pecado. Por eso es. Él está lleno de orgullo, ella también. Él no quiere pedir perdón, ella no quiere pedir perdón. Porque no existe matrimonio perfecto. ¿Eh? Eso ya nos damos cuenta, ¿no? No hay el hombre perfecto, ni tampoco la mujer perfecta. Entonces, la suma de 2 pecadores, se han casado 2 pecadores, entonces nunca va a existir un matrimonio perfecto. Lo que sí va a existir es que Dios permite que 2 personas que son pecadores aprendan a amarse con el amor de Dios. Eso sí existe, que por encima de nuestros pecados, los de ella y los míos, por encima de eso, Dios está dentro de este matrimonio.
Y por más tormentas y tempestades que estemos atravesando, el hecho de acudir a Dios y de clamar a Dios, Señor, enséñanos a llevar bien nuestro hogar. Dios va a intervenir allí cuando estamos dispuestos, pero los matrimonios no duran sencillamente por el pecado de él y por el pecado de ella. Esa no es por incompatibilidad de caracteres, esa no es la razón. Esa razón no es válida para Dios. Bueno, como quedan dos nomás, ya yo voy a agarrar una ya y la otra al final. La esposa debe compartir todo en el hogar. Bueno, supongo que se refiere a cosas domésticas, ¿no? La esposa debe compartir todo en el hogar. No entiendo bien si se refiere a cosas secretas que no debe compartir con él, tal vez. La esposa debe compartir todo en el hogar. ¿Ah? No, es que no entiendo muy bien la pregunta. La esposa debe compartir todo en el hogar. Tal vez se refiere a las responsabilidades, ¿no? La responsabilidad de la marcha del hogar descansa en el varón. Eso es muy claro en la Biblia. Y en realidad, si el hogar marcha bien, es el mérito del varón. Y si el hogar marcha mal, la mayoría de las veces es la culpa del varón. A veces la primera culpa del varón es que no supo escoger bien una esposa. A veces esa es la culpa, pero siempre es del varón, porque él la escogió a ella. Y él no buscó la voluntad de Dios, sino se la escogió él mismo según su propia voluntad. Entonces, siempre la culpa la tiene él, porque él quiso casarse con ella. Cometió un gran error. ¿Recuerdan el caso de John Wesley, no? Que su matrimonio, un tremendo fracaso, un gran predicador, un hombre de Dios increíble para el evangelismo, miles y miles y miles de personas que se convirtieron por la predicación de Wesley, pero en su hogar, en su matrimonio, fracaso completo. ¿Por qué? Él tuvo la culpa, no supo escoger una esposa según la voluntad de Dios, eso es evidente. O sea, su error fue antes de empezar el matrimonio. Los matrimonios pueden durar si acudimos a Dios. Y si un matrimonio está a punto de deshacerse, venimos a Dios y le preguntamos a Dios. Ahora entonces uno va a tener que doblegar su orgullo, el orgullo de él, que no quiere reconocer sus culpas delante de ella. Y también el orgullo de ella, también, ¿no? Y que cada uno de los dos no quiere dar su brazo a torcer, no quieren pedir perdón, no quieren reconocer sus culpas. Y es por eso que están en un conflicto terrible. No es porque tú tienes carácter sanguíneo, yo tengo carácter flemático. No, eso es un tremendo engaño. Échale la culpa a problemas psicológicos. No. El problema es siempre el pecado del hombre. Y se remedia con el arrepentimiento. Con el arrepentimiento se remedian esos problemas matrimoniales. Y la última, ahora sí. El esposo puede cansarse de su esposa y decir quiero ser feliz, o sea, quiere buscarse otra, ¿no? Quiere buscarse otra. De esos hay muchos, de esos hay muchos. Y la Biblia dice, seas fiel con la mujer de tu juventud, con la que Dios te dio, ¿no? No seas infiel a la mujer de tu juventud, quiere decir, ya pasaron 40 años que te casaste con ella y no seas infiel a la mujer de tu juventud, a la que Dios te dio. Otra vez, eso es parte de la rebeldía del hombre. El hombre más infeliz de la tierra fue Salomón. Salomón hasta cierto punto de su vida marchó bien, digamos, en cuanto a Dios, pero luego, ¿qué pasó con él? Sus mujeres, porque tuvo innumerables mujeres Salomón, terminó en la desobediencia más grande de Dios,
porque por causa de sus mujeres él cayó en idolatría y en cosas abominables. ¿Por qué? Por todas las que tuvo. Por eso inclinaron su corazón a la maldad. El esposo va a decir, ya me cansé de mi esposa, yo quiero ser feliz, ¿no? O sea, ¿saben qué va a suceder, hermano? ¿Qué sucede siempre con estos casos? Él se busca otra. Dice, me cansé de ella y no, que saca un montón de pretextos, ¿no? Que se porta así, que se porta así, y se busca otra. Y cuando se busca otra, después de unos años, ¿sabe qué comprende? Que esta segunda con la que ahora está es peor que la primera. Eso es lo que pasa. Ahí se choca el hombre con su desobediencia de Dios. Y luego busca otra más, y así va a estar. También me cansé de ella, va a estar con 5, 7 o 10. Y nunca va a ser feliz con ninguna mujer, porque con la que tenía al comienzo, con ella tenía que aprender a llevar una vida matrimonial. Y no fue capaz, fue un cobarde de echarle la culpa a ella, que es así, que es así, es un simple pretexto para buscarse otra mujer realmente, ¿no? Bueno, estamos terminando. Seguramente ustedes, hermanos, algo tienen que comentar y quisiera que ustedes también intervengan, ¿no? Antes de terminar. Cualquier comentario es bienvenido. Ustedes pueden hacerlo, hermanos.